¿Listo? Bueno, Castro Medina. Castro Medina. Castro Medina no está. Bueno, Castro Medina. Castro Verónica. Presente. ¿Listo? Castro Daniel. Castro Daniel. Chala. Presente. Bien. Chávez. 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 5 veces si no está Chávez. ¿Listo? González. González. Tampoco está González. Becerra. González Díaz. Presente. Bien. González Pulido. Presente, profe. Eso. Guerrero Paula. Presente. Henao Paula. Henao. Herrera Samuel. Presente. Izaza. Presente. Muñoz Plaza. Presente, profe. Noreña. Noreña. Presente. Paneso. Paneso. Parrada Moreno. Presente. Rico Prieto. Presente. Rojas María Paula. Presente. Romero Jaimes. Presente. Bien. Rondón. Presente. Telles Juana. Telles Juana. Telles Juana. Torres Viviana. Presente. Vallejo Lisset. Presente. Vanegas Pérez. Presente. Vázquez Rengifo. Presente. Vergaño Lauret. Vergaño Lauret. Montoya Juan José. Presente. Listo. Bueno, entonces, Chávez de 8-1 llegó. Listo, vamos a ahorrarle la falla. Listo, Ruiz y Castro Daniel. Castro Daniel, listo. Vamos ahora con 8-2. 8-2. Absmayer. Presente. Aguirre. Presente. Álvarez. 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 Amaya. 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 ¿Dónde está? Betancourt Herrera. Betancourt. 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 ¿Dónde está? Cardona Juan Pablo. Presente. Cisneros Sara Valentina. Presente. Duarte Juan. Presente. García Laura. García Laura. No está. Presente. ¿Sí llegó García? Presente. Ah, sí. Sí, presente. Guzmán. Presente. Hernández Lady. Presente. López María Paula. Presente. Maldonado Mujica. Presente. Quítese stickers, ponga la cámara. Martínez Ruth. Presente. Martínez Karen. Presente. Melo Bryan. Melo Bryan. Melo Bryan.
Mogollón Molina. Presente, profe. Olaya Angie. Presente. Orozco Juan Camilo. Orozco Juan Camilo. Orozco Juan Camilo. Osorio Carol. Presente. Ovalle Jonathan. Ovalle. Paredes Raúl. Presente, profesora, presente. Parra Emily. Parra Emily. Parra Emily. Pérez Valencia David. Por favor, controlen David Pérez. Prada David. Prada David. Prada. Presente. ¿Sí llegó Prada? Pulido. Pulido Merchán. Pulido Merchán. Ramírez Baucín. Rodríguez Jennifer. Presente. Bien. Ruiz Michel. Presente. Bien. Telles Nicolás. Telles Nicolás. Presente. Tibaduiza. Presente. Toledo. Presente. Umaña. Presente. Bueno, aquí llegó Carlos González. Él es de 81. Carlos González. Listo. Listo. Vamos a dejarlo entrar acá. Carlos González. Telles Valeria. Telles Valeria. Telles Valeria. Usted me puso falla. Aquí, Castro Medina. Castro Medina. Castro Medina. Betancourt. Betancourt. Bueno, entonces todos con su guía a la mano. Castro Daniel. Profe, Castro Daniel, Castro Daniel. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Presente. Eh, usted me puso falla. ¿A quién? Yo estoy llamando lista y si no contestan, ahí queda registrado. Becerra Carlos Santiago, presente. Si ustedes no contestan, queda registrado ahí. Los videos, tan pronto los subimos, los revisan en coordinación. Y ahí queda registrado cuando uno dice, llama lista 2, 3 veces y no contestan, entonces ahí les queda la falla. Bueno, recomendación. Profe, usted me tenía en sala de espera. Sí, pero ya está adentro, ¿cierto? Entonces, recomendaciones. Cuando se den las guías de verificación, por favor, contestarlas en el transcurso de la semana. Porque nosotros el viernes tenemos que entregar las llegadas de los trabajos. Al viernes. O sea, si la próxima semana la guía de verificación es toda la semana, el viernes tenemos que entregar rota. Ya después del viernes, no, porque entramos con otro tema. Entonces, se quedan pendientes de eso. Entonces, por favor. Otra recomendación, la cámara debe estar encendida y el micrófono también. Pero ustedes deben controlar sus micrófonos. Si por casualidad a usted se le dañó su cámara o no puede, usted debe avisar a coordinación para que coordinación en un grupo que tenemos de docentes nos informan. En ese grupo nos están informando quiénes están con cámara, quiénes no tienen cámara. Entonces, es un grupo, miren, acá, es un grupito, ¿sí? Donde nos informan absolutamente todo. Si el estudiante está, si no está, si tiene cámara. Entonces, desde que esté registrado ahí, el estudiante tiene, no tiene ningún inconveniente. Pero si no está registrado, ahí sí grave, queda con la falla. Estudiante que esté con stickers también hay que sacarlo porque pues no se pidió stickers, sino que sus cámaras estén activas. Por ejemplo, Juan Chávez tiene una araña allá, quite eso. Voy a empezar a recoger y a recibir
información del trabajo de la guía. Por ejemplo, Bermúdez Acosta. ¿Qué pasó, Bermúdez? ¿Qué pasó, Xiomara? Samara Rondón. ¿Se le dañó la cámara? Bueno, aquí este niño de Bermúdez Acosta. Ya llegó Francesca. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir la guía, ¿sí? Les voy a compartir la guía que se entregó para profundización y del tema que estamos viendo en esta semana. Bueno, entonces, esta es la guía que nosotros entregamos para trabajar. Entonces, ¿cuál es el tema? Introducción a las hojas de cálculo. Como ustedes ¿ya leyeron ustedes la guía? ¿Sí la leyeron o no la leyeron? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Señora. Listo. Entonces vamos a aclarar lo siguiente. Deben tener ahí en su cuaderno para tomar los siguientes datos porque la próxima es sobre este tema que se verifica el trabajo. Entonces, aquí nosotros hablamos que la hoja de cálculo se define como un software que pertenece al grupo de aplicación. El año anterior nosotros vimos la clasificación del software, ¿se acuerda? Y las hojas de cálculo están diseñadas especialmente para trabajar y calcular la información, ¿sí? Eso ya se había visto en temas anteriores. Entonces, es un programa especialmente diseñado para realizar cálculos. ¿Listo? Bueno, una de las características más importantes en la hoja de cálculo es que se manejan datos. ¿Cuáles son los datos? Existen dos grandes grupos de datos, los cualitativos y los cuantitativos. ¿Quién me puede hacer referencia? ¿Alguien tiene conocimiento de cuáles serían los datos cualitativos y cuáles serían los cuantitativos? Entonces, empecemos por datos cualitativos. ¿Quién me puede regalar el aporte de datos cualitativos? ¿Qué sería? De cualidades. Muy bien, de cualidades. Un ejemplo sería los 5 árboles verdes del colegio. Ahí tenemos dato cualitativo. Y los cuantitativos, Números. muy bien, los números. Entonces los números pueden ser números enteros, números reales, decimales, ¿cierto? Los primos, todos, absolutamente todos los números, porque ellos están manejando cantidades. ¿Cómo clasificamos los datos? En dos grandes grupos llamados cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? ¿Queda clara esa partecita? ¿O alguien tiene una duda? ¿O alguien tiene una pregunta? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Dice, la variedad de operaciones que nosotros podemos realizar son las operaciones básicas. Aquí en el colegio se hizo un concurso de operaciones básicas. Ese concurso se hizo con los profesores de matemáticas, donde ustedes entraban a trabajar y a participar en operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Se acuerdan? Que hubo un concurso el año pasado de operaciones básicas. Entonces, para nosotros poder empezar a trabajar, el programa permite realizar eso, hacer cálculos, sumar, restar, multiplicar y dividir, que son las operaciones básicas. Este programa permite realizar cálculos matemáticos, análisis de situaciones, reemplaza la calculadora. Nosotros podemos elaborar muchos cálculos sin necesidad de utilizar la calculadora porque al operar entre las celditas, nosotros podemos obtener los datos. Más adelante vamos a mirar esa parte tan sencilla. Ahora bien, dice que el área de trabajo está dividida en celdas. A ver, ¿quién me puede leer la definición de la celda? ¿Quién puede leer la definición de una celda? Yo. Léala, a ver. Es la unidad básica de información en la hoja de cálculo donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Señora, correcto, muy bien. Entonces, en esa partecita vamos a mirar un momentico, vamos a compartir, voy a dejar de compartirles la guía para explicarle un momentico. Vamos a compartir la hoja de cálculo un momentico para que ustedes observen. Entonces,
Aquí tenemos nuestra hoja de cálculo, ¿cierto? Bueno, este es el área de trabajo. ¿Sí observan que el área de trabajo está dividido en celdas? ¿Sí observan? Señora. Bueno, cada una de estas celditas, cada una de estas celdas es la unión de una fila con una columna. ¿Sí ven? La celda es la unión de una fila con una columna. Las filas se representan en forma ¿qué? ¿Qué dice la guía? En forma horizontal. muy bien, los que ya han leído la guía y la tienen ahí a la mano, en forma horizontal. Y las columnas, bueno, aparte de, dice, en forma horizontal. ¿Y cómo se identifican? ¿Por un qué? Número, ¿cierto? Observen que la fila va la 1, la 2, la 3, la 4, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros decimos la columna, ¿en forma qué? Vertical. Muy bien, vertical. ¿Y cómo está identificada? Letras. Por letras, ¿cierto? Y observen lo siguiente, que viene definida con letras del abecedario. Viene todo el abecedario, ¿sí? Todo el abecedario. A medida que nosotros vamos corriendo, vienen las combinaciones. Viene, por ejemplo, la AA, la AB. Se repite con la A, se repite con la B y la C y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, todas estas celditas donde yo ubico mi cursor, yo digo, ay, pero ¿dónde está ubicado mi cursor? Sencillo. Vengo a la celda a la aquí, véala, a la referencia de la celda. Esta barrita se llama referencia de la celda y me está diciendo que está ubicado en la columna M, ¿sí? La columna M, con la columna, con el número 12, porque ahí era donde estábamos. Aquí, ¿sí? M12. ¿Sí observan? Estoy ubicado en la columna M y en la fila número 12. Cuando uno ubica la celda, ustedes observan que ella se torna más oscurita en la cabecera de cada columna. Lo mismo en la filita, ¿sí ven? El grisecito es mucho más oscuro y facilito nos dicen dónde estamos ubicados, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Seguro? ¿Quedó clarito? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces eso es importantísimo, eso es muy importante. Ahora bien, continuamos con la guía. En la guía nosotros nos dice que cada vez que insertamos datos en una celda, es posible que los números o las letras se alineen en una forma diferente. Entonces yo voy a escribir acá, por ejemplo, octavo. Y le doy enter. Aquí se alineó a la parte izquierda de la celda, ¿cierto? Ahora voy a escribir un número, pongámosle acá. ¿Dónde se ubicó? ¿Dónde se ubicó el texto numérico? A la derecha. Muy bien. ¿Y el dato cualitativo o de texto? A la izquierda. Muy bien. ¿Sí ve la diferencia de los dos? Automáticamente, el programa nos enseña a diferenciar dónde ubicamos nosotros el texto y dónde se ubican los números, ¿sí? Para poder nosotros diferenciar. Esa es una forma de nosotros poder diferenciar. Ahora bien, ahí también dice un dato tipo numérico entero con se alinean a la derecha o en forma, eso es en forma automática. Ahora miremos la siguiente parte. Existe una gran variedad de hojas de cálculo. Nosotros, por ejemplo, aquí manejamos Excel, ¿sí? Pero existen en el mercado una gran variedad. Hay unas conocidas como Lotus 1, 2, 3, ¿sí? Hay otra que se llama QPro, hay otra que se llama 4Pro.
Y existen una gran variedad de hojas de cálculo en el mercado. Ellas nos ayudan a agilizar el programa, nos ayudan a agilizar la información, ¿sí? Y estas hojas de cálculo, por lo regular, todas, absolutamente todas, poseen una barra de menú, así como tenemos aquí, ¿sí? Todas tienen una barra de menú especialmente para poder almacenar la información o elegir una hoja que nosotros deseemos, ¿sí? También, ¿qué tiene? Cada uno de ellos nos da la opción de poder utilizar todas las opciones que nos presente la hoja. Todas, ¿sí? Todas, absolutamente todas. Vista, ayuda, ¿sí? Entonces, estas opciones que nosotros tenemos acá nos permiten trabajar gran variedad de información. Datos cualitativos y los datos cuantitativos, ¿sí? Hay que diferenciar. En el ejemplo anterior que yo le había colocado, decía, los 5 árboles del colegio o del parque o donde sea son verdes. Ahí nosotros estamos hablando de la cualidad del objeto. La cualidad del objeto decía que es árbol y que es verde, ¿sí? Esos son datos cualitativos. Ahora, ¿cuál sería el dato cuantitativo? ¿Cuál sería? Los 4 árboles. El número, ¿cierto? El número. Sí, el número. Exacto, el número. Entonces, cuando nosotros elaboramos la frase y dentro de la frase vienen datos cualitativos, también podemos anexar los datos cuantitativos, ¿sí? Pero hay que aprender a diferenciar esa parte. Importantísimo. ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Alguna idea, algún aporte, alguna novedad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar nuestro programa Excel. En todos los computadores, en la mayoría de los computadores, si ustedes pueden mirar, trae un paquete de Office y en ese paquete de Office viene Microsoft Excel, ¿sí? Si ustedes tienen en su sistema, en su computador, su sistema operativo de Windows, Windows es de Microsoft. Por lo tanto, cuando a ustedes les están instalados el paquete de Office, entonces en ese paquetico vienen los programas de Microsoft. Ustedes encontrarán MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS WordPad, MS Paint. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la empresa Microsoft y se identifica con la M y la S. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar, la mayoría están trabajando Excel. Si de pronto tienen otro programa, la diferencia no es mucha. No es mucha porque todo se maneja igual. Entonces, no hay ningún inconveniente. La cuestión es aprender a manejar la información que nosotros vamos a entrar. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de Excel? ¿Quién me puede regalar las características de Excel? Ahí están en la guía, en un cuadrito que dice Excel. ¿Ya lo encontraron? Las hojas de cálculo, los gráficos, la base de datos, escritor de informes y lenguaje macro. Sí, ¿Macro? sí, eso. Empiéceme, por ejemplo, en la primera parte, como la definición. Léame esa primera parte de la tabla. Es un programa desarrollado por la empresa de Microsoft para computadores personales y variedad de marcas, con tecnología abierta y cerrada. Este trae los siguientes programas o paquetes incluidos. Bueno, entonces cuando dice tecnología abierta o tecnología cerrada, explico. La tecnología abierta son esos computadores que nosotros podemos ensamblar de diferentes partes, un monitor de un Asus, una CPU de otro computador y así sucesivamente, variedad. Ya se nos va a acabar este tiempo, pero no importa porque ahorita vamos a continuar. Entonces, existe una gran variedad de computadores y muchos componentes que nosotros podemos organizar de varias partecitas. Esa es tecnología abierta, ¿sí? Se le puede colocar un procesador Intel o una AMD o una pantalla de un computador, tarjetas de diferentes marcas. Esa sería la tecnología abierta, no hay ningún inconveniente. La tecnología cerrada son aquellos computadores que son completamente cerrados y que no permiten que uno les vaya a cambiar
un procesador, sino es la marca de ese procesador con el que ha llegado, ¿sí? O sea, es cerrado. Solamente es esa empresa. Por ejemplo, supongamos es Compaq, pues únicamente vende Compaq, ¿sí? Si es Acer, únicamente Acer. Si es Asus, únicamente Asus, ¿sí? O sea, es tecnología únicamente cerrada. Esa sería una parte. Por favor, ¿quién lee hoja de cálculo? La siguiente palabrita que dice ahí. Hoja de cálculo se usa para capturar y analizar datos, por ejemplo, pronósticos financieros, flujos de fondos, auditorías, soluciones matemáticas, financieras, estadísticas, etc. Exacto. Entonces, ahí puedo dar un ejemplo. Cuando ustedes elaboran una estadística, se utiliza la hoja de cálculo para hacer la estadística y de esos mismos datos hacer uno la gráfica, ¿sí? Entonces, con esa gráfica y con esos datos, con esa gráfica nos están dando muchas explicaciones, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. Los datos financieros, entonces, por ejemplo, realizar o llevar una contabilidad, organizar una base de datos, ¿sí? Otra cuestión importante, hay personas en su hogar que relacionan todos los gastos que hacen mes a mes y al final dicen, bueno, gastamos en luz tanto, gastamos en agua tanto, gastamos en variedad tantos, entonces así se puede guardar toda la información que uno requiere. Asimismo también, por ejemplo, las grandes empresas lo utilizan y las empresas pequeñitas también lo utilizan. Bueno, ¿quién lee gráficos? Se usa para crear gráficos que representan el análisis de los datos numéricos estadísticos. Muy bien. Por ejemplo, en las clases de matemáticas a ustedes les ponen a leer un gráfico. Expliquen el siguiente gráfico. Entonces, controlen sus micrófonos, por favor. Cuando a ustedes los ponen a analizar un gráfico, entonces ustedes dicen, es el eje X. En el eje X los datos van así, en el eje Y los datos van así, ¿cierto? Esa es una forma de hacer nosotros y analizar un gráfico. En Excel se puede realizar ese análisis. ¿Quién lee la otra parte? ¿Yo? Sí, léelo. Base de datos. Se utiliza para acumular y ordenar listas. Muy bien. Entonces, una base de datos. Sencillo, los estudiantes del colegio cooperativo. Aquí tenemos una base de datos que se ha utilizado para guardar información. Puede ser en la parte de pensiones o en la parte de las notas. El programa especialmente diseñado para las notas. Y ahí tenemos una base de datos donde están todos registrados para colocar sus notas o sus fallitas. ¿Listo? Esa sería una base de datos. La otra partecita. Escritor de informes. Se usa para crear informes impresos. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a informar una contabilidad de una empresa, el programa permite realizar este tipo de impresiones. ¿Listo? Sin ningún problema. Nos dice si la primera hoja, si la otra hoja, la tercera, la cuarta, no interesa, nos da la opción de hacerlo. Bueno, hasta ahí queda claro, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, alguna novedad? Les pregunto, por ejemplo, ¿cómo se organizan o cómo se clasifican los datos? ¿Se clasifican por filas y columnas, por ejemplo? No, esa sería la unificación de una celda. Recordemos, los datos son cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? Esos son los datos. Los datos es información, son hechos de información que nosotros clasificamos. Los clasificamos en cuantitativos, que habla de cantidades, cualitativos, que describen el objeto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de qué es una celda es la unión de una fila, viene en forma horizontal identificada con un número, y una columna identificada por letras, y la columna es en forma vertical. ¿Listo? Esa sería la definición de una celda. Ahora, ¿qué es un programa, una hoja de cálculo? Es un programa especialmente diseñado para elaborar y ejecutar cálculos, ¿sí? No interesa si son financieros, son contabilistas, son matemáticos. Lo importante es que permite la ejecución de datos. Y algo muy importante, ¿qué tipo de datos básicos empezamos a manejar en Excel? Son datos cuantitativos con opciones de operadores básicos llamados suma, resta,
multiplicación y división. ¿Listo? Hasta ahí más o menos vamos aclarando las cositas, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque se nos acaba este ciclo y ahorita en 15 minutos, mientras grabo esta parte, continuamos con la otra. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Miren a ver qué pregunta de lo que hemos leído hasta ahí. ¿Quién lee el lenguaje de macro? Yo. Léelo. Se usa para automatizar u optimizar tareas repetitivas. Muy bien. Entonces, esa es una gran ventaja del programa Excel. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, automatizar, ¿qué quiere decir? Optimizar o acortar todos los pasos al máximo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 10 procedimientos. Entonces, uno de ellos sería entrar información, colocarle negrita, colocarle el tamaño de la letra, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo todos esos procesos, ¿sí? Que si vienen con suma, con resta, con multiplicación, entonces los organizo en una macro. Y le digo que lo voy a organizar en una macro, puede ser la combinación de una tecla con una tecla, puede ser alternativa con la letra J. Entonces, cada vez que me llega un dato, simplemente me ubico donde necesito hacerlo y le doy alternativa J y me llena todas esas especificaciones que yo le di, ¿sí? Ese es un proceso de macro. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí para realizar? Hasta ahí lo que hemos visto, hasta ahí. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué novedades tienen? ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? ¿Seguro? Bueno, entonces, la primera parte de la guía quedó clara. Entonces, ustedes ahorita van a leer lo que son las ventajas de Excel, cómo se manejan los archivos y cómo se manipulan los datos. Y eso lo vamos a explicar ahorita en la siguiente clase. ¿Listo? Lean bien, alisten sus preguntitas, tenganlas apuntadas en su cuaderno y entonces ya ahorita continuamos en la segunda parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento bien? ¿Listo? Bueno, no se les olvide. Venimos ahorita en 15 minuticos. Tengan las preguntas listas, organizaditas para continuar. Y pues como es normal, ¿no? Para la siguiente también tengo que hacer el llamado a lista. Y esta vez sí los stickers, bye bye. ¿Listo? Acuérdense, es una recomendación importantísima. ¿Listo? Bueno, finalizamos esta y volvemos ahorita en 15 minutos. ¿Listo? Ya regresamos.